Durante la Guerra Fría, comprendida desde el año 1953 hasta 1962, se desató un enfrentamiento en múltiples ámbitos entre dos potencias mundiales. En ese entonces, lo eran los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A raíz de este enfrentamiento, surge una alternativa a la violencia y a las agresiones cometidas durante este periodo: la implementación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948. A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones por mantener un equilibrio entre ideologías y contener la violencia, esto fue en vano frente a la pretensión de los gobiernos de las potencias, quienes tenían el propósito de acaparar diferentes territorios a través de sus respectivas ideologías, generando conflictos bélicos internos en dichos territorios, como sucedió a lo largo de América Latina, y asimismo generaron diversos tipos de violencia. Como consecuencia de la violencia y los conflictos, los derechos humanos se vieron fuertemente violentados en diversos territorios del mundo, derivándose de ello una fuerte censura y monopolización de los medios de comunicación y la información. En respuesta a dichos acontecimientos, nacieron diversas organizaciones y se dispusieron otras ya existentes, que tenían como objetivo tomar cartas en el asunto e impulsar la labor periodística a tal punto que se pudiese ejercer de una manera libre y trascendente, lo cual generará un impacto real en la sociedad. Una de estas organizaciones fue la OIP, la Organización Internacional de Periodistas. Esta organización nació posterior a un acuerdo adoptado durante el Congreso Internacional de Periodistas en las fechas del 3 al 8 de junio de 1946 en Copenhague, Dinamarca. La OIP vela por la libertad de prensa, la justicia social, los derechos laborales, la democracia, la lucha contra los ideales del colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo yanqui. Sin embargo, el imperialismo, la censura y la monopolización de los medios que éste conllevaba no permitió que la OIP realizara su labor provechosamente en cuanto a estos objetivos. Más aún, no le permitió un reconocimiento fuera de su área para lograr el impacto que buscaba. Así como en aquella época, actualmente aún es desconocida la labor y la función de organizaciones de este tipo. Cabe entonces cuestionar por qué las escuelas de periodismo y las facultades de comunicación no dan ahora ni dieron a conocer antes el trabajo de estas organizaciones en la búsqueda y de la construcción de un periodismo consciente y libre. Una de las hipótesis que se pueden plantear alrededor de este cuestionamiento tiene que ver con el enfoque que partía de la sociología de organizaciones como la OIP. Como se evidenció en Colombia rondando los años 60, la sociología representaba un peligro para los intereses económicos y políticos de los gobiernos, que veían en esta la vía por la cual el pueblo iba a concientizarse de la estructura y el funcionamiento de la sociedad. Esto les permitía a su vez darse cuenta de las prioridades e intereses de quienes están detrás del Estado. Dicho enfoque socialista les cerró las puertas a las propuestas periodísticas que nacían y a organizaciones de este tipo, debido a que éstas se consideraban peligrosas y perjudiciales para los sistemas de gobierno ya establecidos en la parte occidental del mundo. Durante la Guerra Fría, el periodismo, como casi todas las actividades sociales humanas, se polarizaron.
porque de ambos lados se pensaba que los periodistas eran un grupo de espías de la contraparte. No existía una confianza, ninguna confianza. Si había un periodista soviético, ese periodista era motivo de sospecha por parte de los aliados o de quienes estaban al otro lado de la cortina de hierro del capitalismo. Durante la Guerra Fría lo que uno puede empezar a notar es la crisis del periodismo, cuando se gesta ese primer momento que detona en los 80s finalmente, que es la crisis de la credibilidad del periodista. Es decir, lo que uno empieza a rastrear es como el periodismo norteamericano, todo el periodismo de Occidente, empieza a narrar de forma muy particular lo que ocurre al otro lado del muro de Berlín, básicamente. Entonces hay unas narrativas muy particulares de quién es el otro, ¿no? Una narrativa que además uno puede encontrar en la televisión y en el cine especialmente. Ese otro que aparece como un ser monstruoso o peligroso, y es la forma en la que el periodismo va a empezar a narrar lo que ocurre al otro lado del muro de Berlín. Hay que también tener en cuenta que empieza también a configurarse esa idea del vivo y en directo, que necesariamente moldea y transforma esa forma de narración. Encontrar en el periodismo de la Guerra Fría es también un ejercicio muy particular para la investigación, siendo los grandes géneros como crónica y reportaje en profundidad los que operaban con mayor fuerza en ese momento. En los 80, cuando empiezan a consolidarse las agencias de prensa, cuando al inicio de los 90 surge la CNN, lo que uno encuentra es una transformación profunda en la forma como se hace el periodismo, es decir, en cómo se definen las agendas temáticas, ¿cierto? Van a ser las agencias de prensa las que van a definir las agendas de los medios, pero también lo que uno va a empezar a encontrar es que no hay tanto ese periodismo de investigación, sino un periodismo de agenda, es decir, los periodistas van a asumir los boletines de prensa y los asuntos que empiezan a circular por AFP o por la misma CNN y los convierten en las noticias que se replican una y otra vez. Entonces se pierde mucho la idea del criterio del periodista en relación con su ejercicio de investigación, con el ejercicio de indagación en relación. Podríamos pensar que hay diferencias sustantivas. Ya no hay la creencia en que los de un sentido político o una ideología son espías de la otra ideología. Eso está, digamos, en cierto modo superado. Sin embargo, la presencia mundial del capitalismo hace que el periodismo se haya vuelto una profesión del mercado, de la oferta y de la demanda. Ya el periodista, si quiere conservar su independencia, tiene que ser un periodista independiente. Las comunicación tienen un problema real en este momento, y es preparar a la gente para afrontar un mundo de nuevas tecnologías que no existía antes. La tendencia, por ejemplo, a pensar que el periodista puede estarse sentado en su casa consultando algunas páginas para seguir una noticia o para generar noticia sin levantarse de su puesto de trabajo. Eso era algo que antes no se podía concebir. Las tecnologías han hecho que cualquier persona pueda convertirse de un momento a otro en reportero, así que un reportero con título no se necesita. Tampoco se necesita un fotógrafo muy bueno, porque ahí está el dispositivo móvil en el bolsillo de cada... No, ni siquiera en el bolsillo, en la mano de cada uno de los ciudadanos. Entonces, preparar a los nuevos periodistas para un futuro de tecnologías que aún se desconoce resulta muy complejo. Es decir, la universidad en realidad no tiene la posibilidad de hacerlo. Y no se trata de una universidad en concreto ni de la universidad colombiana, sino de la universidad en el mundo. Hay que preparar a los periodistas para que sean creativos, para que asuman que es una responsabilidad social, para que entiendan que tienen que ir a los sitios y que hay un mundo más allá de internet y más allá del chat. Lo que uno puede encontrar en las facultades de comunicación social y periodismo tiene que ver con unas debilidades en relación con cuál es la función del periodismo. Pareciera existir esa idea de la objetividad del periodismo. Aún los estudiantes siguen creyendo que existe ese ejercicio. Creo que hay que ampliar un poco la discusión en torno a qué es el periodismo
Creo que muchas veces los estudiantes deben comprender mucho mejor la relación entre lo teórico, es decir, el campo de la comunicación y el periodismo, y no solamente pensarlo en términos de producción, porque una cámara y un micrófono en la mano es mucho más que aprender a hacer un video, tiene unas implicaciones éticas y políticas que muchas veces los estudiantes no logran visibilizar.